Gálatas 4, del 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos, Dios, que seas obrando en nuestros corazones, que podamos atender con solicitud, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor Dios, nos ilumine para comprender tu palabra y retenerla y ponerla por práctica, Señor Dios, que podamos verte a ti, Señor Jesucristo, que Cristo sea formado en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, hermanos, volvemos a nuestra exposición consecutiva en el libro de Gálatas. La semana pasada tuvimos un sermón, un tema libre, y hoy retomamos la exposición que llevamos haciendo, y este ya es el octavo sermón en esta serie que iniciamos del libro de los Gálatas. Como hemos visto desde el principio de la carta, Pablo está haciendo una defensa del Evangelio de Cristo y de su ministerio. Él había sido el plantador de las iglesias en esta región de Galacia, pero en su ausencia los falsos maestros habían enseñado otro mensaje, un mensaje muy diferente, y habían puesto en duda el ministerio de Pablo para quitarle importancia a su mensaje. El punto es que los gálatas habían cedido a este nuevo mensaje de los falsos maestros y estaban volviendo al antiguo sistema de ganarse la salvación por medio del cumplimiento de las obras. Entonces, como veíamos para los judaizantes, pues Cristo no era suficiente, sino que los nuevos convertidos, además de creer en Cristo, debían guardar la ley y circuncidarse, prácticamente hacerse judíos para ser cristianos. Y en esto ellos se estaban esclavizando, porque nunca podrían alcanzar las demandas de la ley de Dios, y menos las demandas también añadidas de las tradiciones de los judaizantes. Contrario a todo esto, el verdadero evangelio es la obra de Cristo en nuestro favor, sin ninguna añadidura humana. La salvación de principio a fin es por la gracia de Dios. La ley no contradice, la ley no anula la promesa, sino que está a favor de la promesa, y por medio de Cristo, que nos redimió, y no por nuestras obras, ahora somos hechos hijos, y si hijos somos también herederos. Pero tristemente el mensaje de los judaizantes era contrario, y los gálatas lo estaban aceptando. Y en medio de todo esto, Pablo es desechado, es considerado un enemigo por advertirles, por decirles la verdad. Al principio los gálatas se interesaban por Pablo y le amaban, pero ahora, bajo la influencia de estos judaizantes, Pablo y su mensaje es rechazado, y Pablo está muy triste, está perplejo por todo esto. Y lo que nos muestra Pablo en esta porción es la buena relación que debe existir entre el ministro, el pueblo de Dios, y el evangelio. En base al verdadero evangelio que nos traen los ministros, debe existir una correspondencia de respeto y amor por esa honorable labor. Son evidentes las buenas intenciones de los ministros cuando su propósito no es ellos mismos, sino la edificación del pueblo de Dios en Cristo. Y por ese propósito los verdaderos ministros se someten a muchas cosas difíciles y dolorosas, se privan de privilegios y suben para servir al pueblo de Dios. El propósito de nuestro interés y servicio en los hermanos es la edificación y vida para Cristo y no para nosotros, ¿no?
no estamos centrados en nosotros. Ese debería ser el principio de todos los ministros. Los Gálatas tenían que recordar el tiempo de su conversión, debían continuar correspondiendo en ese amor a la verdad del Evangelio y a su portavoz, que era principalmente Pablo, porque también habían otros colaboradores que les predicaron el Evangelio. Los Gálatas tenían que ser sabios en desechar todo vínculo que les esté conduciendo fuera de Cristo, a los hombres mismos. Debían ser sabios a todo lo que les estuviera desviando. Entonces, hermanos, estamos llamados a corresponder con honor y lealtad a quienes nos conducen a Cristo para edificación y salvación. Y ahora pasamos a nuestro primer punto, correspondiendo al amor recibido. Están los versículos 12 al 14. Y vemos que Pablo aquí recuerda el momento de la conversión de los Gálatas, de la plantación de las iglesias en Galacia. Recordemos que estas iglesias eran iglesias de diferentes lugares en esta región: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Era lo que conformaban esas iglesias de Galacia, iglesias que, como vimos, fueron fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y ese evento histórico aparece registrado en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo que resalta aquí Pablo es que en ese momento, cuando él fue por primera vez a Galacia, tanto él como los gálatas se pusieron cada uno en el lugar del otro. Pablo se puso en el lugar de los Gálatas porque para predicarles el Evangelio, él se identificó con ellos. Él les enseñó en su propia condición, su propia cultura, su propio idioma como de gentiles, pero sin cambiar el Evangelio. Pablo adaptó su enseñanza y servicio especialmente a ellos, que a diferencia de los judíos, pues ellos no conocían la palabra de Dios. Y lo hizo sin imponer ninguna diferencia, sin ninguna presunción por ser judío. Él fue como uno de ellos para presentarles el Evangelio. Él se acercó, él se involucró en sus vidas, él conoció sus necesidades, sus problemas, sus temores, y se hizo uno de ellos para poderlos ganar. Pero no impuso sus propias tradiciones y costumbres. Él le sirvió como lo hizo el Señor a muchos en su ministerio terrenal. Hacerse como él no era un llamado a hacerse judíos y guardar estrictamente sus tradiciones, sino experimentar su disposición, su sacrificio, su gozo al servir de una manera desinteresada, al servir a alguien diferente en base al Evangelio, al preocuparse por ellos en sus mismas diferencias. En la evangelización a veces equivocadamente buscamos que los demás sean copias exactas de nosotros. A veces algunos imponen tradiciones, culturas, formas, como si eso fuera en sí el Evangelio, y muchos no están dispuestos a ceder esas diferencias para alcanzar a las personas. Esto es sencillamente una muestra más bien de orgullo, una muestra de exaltación. Además, Pablo no se limitó por su condición de enfermedad, sino que sacrificialmente les sirvió en medio de todas sus limitaciones. El pasaje dice que a causa de una enfermedad fue a ellos. Eso está en el versículo 13. Y es posible que se haya detenido en esos lugares mientras se recuperaba por algo tal vez favorable en esas regiones para su salud. El caso es que no planeaba ir a Galacia, pero su situación le obligó a que permaneciera con ellos por un tiempo y les predicara el Evangelio. Y los Gálatas en ese momento también se pusieron en su lugar, siendo cuidadosos, pacientes, no exigentes, no despectivos ante esa situación de salud que tenía Pablo. El versículo 14 dice: no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No sabemos con claridad cuál era la enfermedad o el padecimiento de Pablo. Algunos dicen que era una ceguera, otros dicen que era epilepsia, otros dicen que era malaria, pero realmente no sabemos. En cuanto a la ceguera, pues además de nuestro pasaje en el versículo 15 que dice algo que puede relacionarse, Pablo también dice más adelante en Gálatas 6:11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, para muchos es posible que la ceguera fuera la enfermedad de Pablo, pero no es tan seguro. Eso puede ser una hipérbole. También la palabra griega que se traduce como desechasteis significa escupir. Pablo dice que por su enfermedad los Gálatas no le escupieron. Y la costumbre en estos lugares era escupir cuando se encontraban a una persona
epiléptica. Por eso también se argumenta que esa podía ser la enfermedad de Pablo, pero eso también es muy dudoso. Esa palabra igualmente puede ser usada aquí de manera figurada. Y la malaria es algo, pues también que se argumenta en relación a las difíciles condiciones climáticas, ambientales de estos lugares donde Pablo previamente había estado, pero tampoco se puede evidenciar. Por último, más adelante, Pablo, hablando a Timoteo de las iglesias en Galacia, dice lo siguiente. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3, del 10 al 11, y esto puede darnos luz y también complementar mucho de cuál era la condición del apóstol Pablo. En 2 Timoteo 3, del 10 al 11 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, de acuerdo a estas palabras, algunos dicen que el padecimiento de Pablo era más bien el sufrimiento por causa del Evangelio. En el original, el versículo 13, el significado en nuestro texto, el significado literal es debilidad de la carne, y en el versículo 14 es prueba. El caso es que sea una enfermedad o los diferentes sufrimientos por causa del Evangelio, pues Pablo estaba debilitado, Pablo estaba en padecimiento. Y entre los judíos como entre los gentiles, la enfermedad o las aflicciones eran consideradas prueba del desagrado de Dios. Y aquí es importante ver que Dios usó una situación de enfermedad, de debilidad, para llevar el Evangelio a Galacia. Algo que por lo general es visto como negativo, limitante, el Señor lo usó para bien. Así como el Señor permitiría que Pablo más adelante fuera a la cárcel, permitiría un naufragio, la rivalidad de sus hermanos en Roma, todo lo que pasa en la vida de cristiana, pues contribuye al avance del Evangelio. El Señor lo puede usar para el avance del Evangelio, hasta la enfermedad. Entonces el Señor usó este padecimiento físico de Pablo para traer vida y salud espiritual a Galacia. Y los gálatas, a pesar de sus costumbres, no menospreciaron, no desestimaron a Pablo. Ellos le trataron como un ser especial, como si un ángel hubiera sido enviado a ellos, y aún más como Cristo mismo. Así trataron a Pablo. O sea que ellos apreciaron a Pablo y su mensaje y le trataron con la dignidad de un siervo legítimo enviado por Dios. Ellos en ese momento tomaron sus palabras con la autoridad de Dios. Ellos en ese momento no le hicieron ningún agravio, le trataron bien. Esta era la situación de los gálatas en sus inicios, en su inicio de la vida cristiana y de la plantación de la iglesia. Pero Pablo ve que tristemente, pues ya todo ha cambiado. Incluso no había transcurrido mucho tiempo desde la plantación de la iglesia de Galacia. Lo sabemos por Gálatas 1:6, donde él dice que tan pronto os habéis alejado del que os llamó. Eso muestra que no había pasado mucho tiempo y se habían apartado. Y Pablo está asombrado, Pablo está consternado con este desvío. Ellos están en el proceso de abandonar su posición en Cristo. Han dado pasos importantes oyendo y siguiendo a los falsos maestros, los judaizantes. Entonces Pablo se asombra porque los había visto emocionados, llenos de gozo con el Evangelio y con su presencia entre ellos. Pero ahora todo ha cambiado. Ellos rechazan el verdadero Evangelio y ven a Pablo como un enemigo. Ellos se están alejando del Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Por eso aquí Pablo les ruega que recuerden, que actúen como Él lo ha hecho con ellos, porque a diferencia de ellos, Pablo permanece igual hacia ellos. Ellos son los que han cambiado. Ellos no se interesan por Pablo, pero Pablo sigue interesado en ese bienestar espiritual de ellos. Su permanencia, el interés por ellos es la razón del Evangelio. Ellos debían hacerse como Él en este sentido. O sea, tratarle lealtad y honor por ser el portavoz de un mensaje verdadero, ¿no? Él estaba trayendo la verdad de ellos. Y además Él los llama hermanos porque todavía los considera creyentes. Él los llama hermanos, pero ellos le consideran enemigo. Al principio Él estaba enfermo físicamente, ahora ellos se estaban enfermando espiritualmente. Son contrastes fuertes que vemos ahí. Pablo no comprende cómo pueden cambiar tan drásticamente de un punto a otro. Incluso Pablo llega a decir:
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Antes estuvieron satisfechos, llenos de gozo. Ahora están completamente insatisfechos con Pablo y el Evangelio. ¡Qué triste! Era tan grande su gozo, su satisfacción con Pablo y el Evangelio, que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa a costo y sacrificio propio, incluso lo más valioso, como un órgano del cuerpo tan importante como los ojos, para que Pablo pudiera estar mejor y servir entre ellos con el Evangelio. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que se diera este cambio en los Gálatas? Y Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo en su segunda visita a los Gálatas, porque aquí también se refiere a la segunda visita en Hechos 15:40, y en esta carta les había dicho la verdad, les había hecho un bien advirtiéndoles del peligro que corrían si seguían escuchando a los judaizantes. Él no fue complaciente con el error y la mentira de estos falsos maestros. Él presentó el verdadero evangelio y dejó claro que cualquier añadidura lo pervierte. Un poquito, un aditivo pequeñito, ya eso no es evangelio. Pero en lugar que esto hiciera que lo apreciaran más, ahora le aborrecen más. Recordemos que hubo otro caso registrado en este mismo libro donde Pablo exhortó a Pedro y a Bernabé, porque aunque tenían esa doctrina correcta, la verdadera doctrina, en la práctica estaban haciendo todo lo contrario. Pedro, cuando estaba solo con los gentiles, comía con ellos, pero cuando estaban los judíos se retraía porque tenía temor de los de la circuncisión, y con eso estaba dando un paso atrás en relación a la unidad entre judíos y gentiles, y en relación al verdadero evangelio, pues era una contradicción total, una contradicción. Y aparentemente en esto había presunción de justicia por la circuncisión, como si los judíos tuvieran un calificativo adicional por ser circuncidados y judíos. Pero según vemos ante la exhortación, Pedro y Bernabé no pusieron resistencia, no vieron a Pablo como un enemigo. Y particularmente Pablo y Bernabé eran líderes que tenían un renombre ahí en la iglesia. Pedro era apóstol y Bernabé un misionero muy reconocido en Antioquía. Y ellos abandonaron su actitud y continuaron unidos a Pablo. Pero los Gálatas prefirieron ver a Pablo como enemigo antes de reconocer su error. Ellos estaban viendo a Pablo como deberían ver a los falsos maestros. Y esta historia, hermanos, se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Hay personas que al principio escuchan el verdadero evangelio y se llenan de gozo con los ministros que representan la verdad y les manifiestan un gran aprecio y lealtad por su labor, pero movidos por la influencia de un falso maestro empiezan a trasladar ese cariño y honor a esas personas, y ante la exhortación con la verdad y las advertencias ven a los verdaderos ministros como enemigos y los abandonan. Y aquí es importante prepararnos, hermanos, para este tipo de situaciones, porque la realidad es que todos aquí somos vulnerables al error, podemos ser engañados y tenemos que estar dispuestos para ser amonestados y conducidos a la verdad, para reaccionar correctamente a la exhortación. Hay que estar preparados para soportar la exhortación, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 13:22. Los falsos maestros están alrededor y, hermanos, su engaño es muy sutil. Ellos usan la devoción, la palabra de Dios para atraer a sus víctimas, a los incautos. Y los Gálatas, en lugar de discernir y ser radicales en apartarse de esos personajes, se unieron a ellos como amigos. Y no se dan cuenta que los falsos maestros buscan otros intereses. Entonces ahora Pablo pasa a describir sus intenciones. Los versículos 17 al 18 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Pueden mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hermanos, los depredadores en la naturaleza no se presentan como realmente son. Ellos se camuflan
van despacito, ponen señuelos para atraer a sus víctimas y luego que las han sacado de ahí las devoran. Desde el principio con Adán y Eva y antes de la caída vemos cómo el hombre está expuesto a las acechanzas del enemigo y el método y el propósito del enemigo es muy similar, hermanos. Allá en el jardín del Edén, en ese momento Satanás buscó ¿a quién? A Eva, ¿cierto? ¿Con Adán? No, a solas, sin autoridad, sin su pastor. Cuestionó el mandato de Dios y mintió diciendo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1, eso lo ha dicho Dios. Contradijo el mandato de Dios diciendo: no moriréis. Génesis 3:4, Dios había dicho: moriréis. Acusó a Dios de apuntarles a algo bueno y les llevó a anhelar la posición de Dios. Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El ofrecimiento es una posición elevada, incluso tanto como la de Dios. La acusación de que su maestro les está enseñando algo como que no es. Tenga cuidado, hermano, porque de pronto es algo que no es bueno, le está ocultando un bienestar al que usted no tiene acceso. Ponen en duda la legitimidad del ministro, y en este caso de Dios. Pablo muestra que los judaizantes sí se preocupaban por ellos, y eso era notable, pero tenían malas intenciones. Ellos aparentaban interesarse, enseñarles, protegerles, guiarles, usan la palabra de Dios del Antiguo Testamento, hablan de la ley, hablan de todo el judaísmo, pero su propósito era alejarlos, aislarlos de los verdaderos maestros y traerlos a ellos. Alejarlos del evangelio de gracia, separarlos de la iglesia. Su interés estaba en ellos mismos. Ellos querían que los gálatas centraran toda su atención en ellos. Y aquí hay un gran contraste. Los judaizantes se interesaban y les daban importancia a los gálatas para que los gálatas se interesaran en ellos. Pero Pablo tenía un verdadero interés en los gálatas con el propósito que ellos se interesaran en Cristo. Pablo tenía un verdadero celo por ellos, porque, como lo dijo a los corintios, los conducía a la fidelidad y permanencia en Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios 11:2. Ahí estaba pasando algo similar también. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Contrario a Pablo, los falsos maestros no querían desposar a los creyentes con Cristo, sino con ellos. Con ellos. No estaban buscando que en Cristo fueran santificados, sino que fueran aprobados por sus propios estándares. Los falsos maestros exaltan, adulan a las personas para esclavizarlas a ellos, para hacerlos sus adoradores. Los judaizantes querían hacer a los gálatas emocionalmente dependientes de ellos, no de Cristo. Ese era su gran propósito: apartar a los creyentes de Pablo y de los demás colaboradores de Pablo para no escuchar el evangelio de gracia, sino un evangelio basado en el hombre, y ellos eran el ejemplo de ese evangelio. Y hermanos, estamos llamados a tener mucho cuidado con las invitaciones sutiles de los que, haciéndose llamar hermanos, tienen ese propósito divisivo. El cebo siempre es un interés en la verdad y en las personas, pero un interés que no busca nunca unirlos más a Cristo y la iglesia, sino separarlos de Cristo y la iglesia. El punto es que les hacen ver que Cristo sí tiene importancia, solo que no la única importancia, porque ellos mismos en sus prácticas son presentados como lo que les falta para ser plenos. Y usan todo tipo de cosas para conquistar a los incautos, los exaltan, muestran interés, preocupación por ellos, por la iglesia, y sutilmente están hablando mal del liderazgo, de la forma en que la iglesia hace las cosas. Siempre la idea es: careces de algo, necesitas ser más cristiano, más reformado, más ortodoxo, más activista, más académico. Y están presentando todo esto como algo mejor, como una fe más reverente, más piadosa, hasta que logran implantar esa cizaña e infectan a muchos. Pero con eso no están buscando la vida y edificación en Cristo.
sino que están siguiendo, a veces se dan cuenta, a veces no, están siguiendo el sistema de obras más Cristo para ser salvos. Y además quieren atraer a los creyentes a ellos. El punto es que, hermanos, no necesitamos más que Cristo y su obra. Él es suficiente. Ahora en el versículo 18 leemos: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Como ya vimos, a diferencia de los judaizantes, Pablo al principio fue buscado con un interés o celo correcto, porque le buscaban y se interesaban en él en relación al verdadero evangelio. Pero mientras estuvo ausente, los gálatas trasladaron ese interés que tenían por Pablo a los falsos maestros y a su mensaje. Y lo que muestra Pablo aquí es que la obediencia al verdadero evangelio no estaba sujeta a la presencia de Pablo entre ellos. Miren la diferencia entre Pablo y los falsos maestros. Su celo o interés por el evangelio debía permanecer siempre, y en todos los creyentes. Nuestro celo por el evangelio debe permanecer siempre, independiente de que esté el ministro o no. No necesitamos un policía vigilándonos para poder mantener fidelidad al evangelio. Aquí y afuera tenemos que hacerlo. Ahora, ellos en este celo que tuvieron al principio debían descifrar y desechar cualquier intento de engaño o añadidura a la verdad que habían recibido. Ellos solo debían mostrar celo porque les trajeran el verdadero mensaje del evangelio. Y aunque en el llamado misionero de Pablo esta fue una situación particular, donde él tenía que estar en otro contexto, verdaderamente los pastores no pueden estar igualmente todo el tiempo detrás de los hermanos. Se espera que los creyentes tengan celo por el evangelio cuando están solos y experimentan tentación a otros llamados, a otras doctrinas. La preocupación por otros es algo bueno. El punto es el propósito de ese interés. El propósito de los judaizantes, ¿cuál era? Ser exaltados, ser idolatrados en su ministerio. Como vimos al principio, los judaizantes incluso habían puesto en duda el ministerio de Pablo con el fin de ganarse la aprobación de los gálatas. Para ellos todo es válido, ¿no? Hasta atacar a Pablo para ganarse a los gálatas. El problema es que los gálatas y muchos creyentes también hoy prestan fácilmente su oído a cualquier sugerencia y no son sabios y radicales para rechazar las señales que aquí se nos presentan. A veces como ministros denunciamos claramente el error y advertimos, pero las personas siguen escuchando a esos falsos maestros, siguen alimentándose de ellos. Y el punto es que con esto están rechazando, más que al ministro, están rechazando al mismo Cristo. Entonces, hermanos, en primer lugar debemos tener claridad del verdadero evangelio, el evangelio de gracia y sus implicaciones en todas las cosas de nuestra vida. Tenemos que conocer el evangelio, porque para poder defenderlo tenemos que saber qué es lo que defendemos, qué es lo que creemos. Si no sabemos qué es el evangelio, ¿de qué lo vamos a defender? En segundo lugar, debemos hacernos expertos, hermanos, en descifrar los intereses de los que vengan a nosotros, de los falsos maestros ya identificados, que a veces vienen camuflados y no sabemos, y no dar lealtad y honor a quienes solo buscan ser exaltados, ya sea por innovaciones, por diferencias que están imponiendo, pero en sí es como un pacto de horas donde tenemos que ganarnos como algo más para poder ser verdaderos cristianos, o por medio de la adulación de las personas, la crítica de los verdaderos ministros. Estamos llamados a vigilar y tener celo por el verdadero evangelio y sus portavoces. Entonces, los gálatas debieron permanecer en lealtad y honra a su ministro, al que les trajo el evangelio, el que plantó la iglesia, pero hicieron lo contrario. Y hermanos, esto fue muy doloroso para Pablo y es muy doloroso para cualquier ministro, cualquier plantador de una iglesia. Como ya decía, hay una relación muy cercana entre el ministro, el pueblo de Dios, y el evangelio. Es muy difícil separar nuestro servicio de ese afecto y cariño que tenemos por los hermanos. Y más si eso está enfocado en los propósitos de Cristo, del evangelio, de la restauración, de la transformación de la imagen de Cristo. Es muy doloroso y triste ver ese tipo de reacción, de menosprecio y de rechazo, pero sobre todo que los creyentes estén dando un paso fuera del camino, que después de un arduo trabajo presentando el verdadero evangelio, se estén desviando de la verdad, y como Pablo dijo, temo que mi trabajo haya sido en vano. Para cualquier pastor es de mucho gozo saber que los creyentes están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Como lo dice Juan en su tercera carta,
Tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero es de gran tristeza que, a pesar de todo un esfuerzo y trabajo pastoral, las personas no escuchen los llamados de Dios. El versículo 19 de nuestro texto, capítulo 4 de Gálatas, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Aquí Pablo compara el sufrimiento que está teniendo, experimentando, con los dolores de una mujer dando a luz. Y el nacimiento es comparado con Cristo formado en ellos. La madre que da luz quiere que su hijo nazca y que viva por sí mismo. El niño debe salir del vientre y debe actuar, comer, beber por sí mismo, caminar, seguir creciendo. Y esto es como un parto que se ha prolongado y que produce dolor, ¿no? Mi mamá me cuenta que cuando yo nací, pues fue un momento bien difícil porque iba continuamente, porque pensaba que ya iba a nacer y se prolongaba más y los dolores continuaban. Fueron 12 semanas con dolores y no pasaba nada, un parto largo. Y esto es lo que estaba pasando aquí con Pablo. No se arrepentían, no se volvían. Y el dolor de Pablo es por la falta de lealtad del Evangelio y a él como su portavoz. Ya antes Pablo había pasado por ese dolor, ahora de nuevo él está sintiendo dolor y lo seguirá experimentando. Y Pablo los llama hijitos míos, porque él es el plantador de la iglesia, él es el misionero que les llevó la palabra de verdad, y él los considera aún en esa condición, aunque ellos están siendo como el hijo rebelde que abandona la casa, él los ve como hijitos. Y al escuchar el mensaje falso de estos judaizantes, los gálatas estaban reduciendo el mensaje del evangelio, estaban creyendo algo incompleto. Pero los gálatas siguen siendo instruidos, y cuando ese entendimiento del evangelio de gracia esté en ellos, el propósito de Pablo será cumplido. Él sufriría mientras ellos no conviven, no vivan completamente en el Señor. Por eso Pablo decía que ellos vuelvan a su aprecio por él, siendo hijos que imitan su fe en la verdad y así se beneficien del evangelio que Pablo predica. Siempre será muy doloroso para un padre ver que su hijo no responde a la obediencia, que en últimas es siempre para su bien. Y lo sabemos los que tenemos hijos. Y aquí es necesario pensar cómo ha sido nuestro comportamiento hacia los ministros. ¿Estamos siendo sensibles a esa ardua labor sobre nosotros para que Cristo sea formado en nosotros? ¿O estamos haciendo más difícil y doloroso su trabajo al no recibir los llamados que se nos hacen? Vemos el propósito de cada enseñanza y servicio entre nosotros como un llamado a tener una comunión creciente con Cristo y vivir la vida cristiana por nosotros mismos. ¿Conocemos y acompañamos los sufrimientos y luchas de nuestros ministros en su labor? Recordemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos 13, 17 y 18. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y el versículo 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y como vimos al principio de esta carta, cuando hicimos la introducción, Pablo escribe a los gálatas con gran pasión, con gran vehemencia, porque el mensaje del evangelio estaba siendo tergiversado y porque amaba a sus discípulos. Eran los primeros convertidos de Pablo en su primer viaje misionero y estaban siendo engañados. Imagínense ustedes, la primera obra que se hace ya formalizada en su labor misionera de acuerdo al llamado de Dios, y vienen unos desconocidos y empiezan a cambiar la doctrina de las personas. ¿Cómo no iba a sentir dolor? Y Pablo estaba perplejo, confundido por ese cambio de actitud. Pablo estaba pensando en cómo los gálatas pudieron ceder a ese engaño de los judaizantes. Como un buen padre quería estar cerca de ellos para instruirles directamente de una manera especial. Un tiempo prolongado con ellos era más útil
para llevarlos al arrepentimiento, pero en ese momento no podía hacerlo. Posiblemente estaba en su labor de plantación en Corinto, su labor misionera. Sin embargo, esta carta debía ser tenida en cuenta como un llamado a entrar en razón y arrepentirse, porque recordemos que Pablo acaba de explicar que el celo por el Evangelio es algo que ellos deben implementar no solo cuando Él está presente. Entonces debían aplicar ya desde el principio. Los Gálatas debían poner fin a los dolores del parto de Pablo y nacer, porque muchos quieren, incluso hoy, quedarse en el parto, ¿no? Pero ellos debían arrepentirse y volver a la verdad y al cariño que tenían hacia Pablo. Y más allá de Pablo y cualquier pastor, la falta de lealtad y rechazo es contra Cristo, como ya dije. El Señor, cuando vino a su pueblo, fue rechazado por los suyos, hermanos. Sus mismos hermanos no creían en Él. Fue traicionado, fue vendido por Judas. Siendo santo, fue tratado con desprecio y rechazo como un delincuente o un enfermo en ese tiempo. Y fue condenado a la muerte más cruel. Y los más cercanos en el momento más difícil, como Pedro, le negaron, huyeron. Pero Él traía la salvación, la vida eterna. Su propósito era el mejor. Él es el pastor de los pastores, el obispo de nuestras almas. Y Él hizo lo más grande. Él dio su vida por las ovejas. Hoy puedes estar escuchando otras doctrinas que te llaman a la fidelidad, pero hoy por su palabra predicada el Señor te llama a Él para que tengas vida eterna y fruto abundante. Y sus promesas, hermanos, tengamos la seguridad, son verdaderas, porque Él mismo es la verdad y la vida. Y no hay nadie más interesado en tu crecimiento, edificación y bendición que Cristo. Eso es lo que yo quiero decirte hoy en esta mañana, amado hermano y hermana. No hay nadie más interesado. Nosotros fallamos, los ministros somos limitados, frágiles, débiles. Nos equivocamos, pecamos. Pero no hay nadie más interesado en ti que Cristo. Y Él es quien constantemente, por medio de sus servidores y su palabra, nos llama para creer en Él y vivir para Él, para profundizar en esa gloriosa salvación y en todas las bendiciones que Él ha traído. No demos nuestro afecto y nuestro servicio a lo que nos satisface, a lo que nos deja más vacíos y en esclavitud. Hermanos, aprendemos aquí, en conclusión, que los ministros del Señor tienen como propósito llevar a los creyentes a Cristo y no a sí mismos. Su interés por ellos tiene como propósito que vivan y caminen en el Señor. Y también vemos nuestra responsabilidad ante la verdad y la exhortación. No podemos considerar enemigos a quienes sinceramente desean nuestro beneficio en Cristo. No podemos esperar que se nos diga siempre lo que queremos oír. Hay que estar preparados para soportar la exhortación, para recibir el consejo del Señor. Y es importante prepararnos para ese tipo de situaciones, porque somos vulnerables al error y podemos ser engañados. Entonces, debemos profundizar en el Evangelio de gracia, en sus implicaciones en todas las cosas. Examinar siempre las intenciones de los maestros grandes y lo que se nos dice realmente busca la edificación en Cristo, o son solamente aditivos a lo que ya tenemos en Cristo. Siguiendo el sistema que veíamos de obras más Cristo para ser salvos, que es algo completamente equivocado. Examinando también si hay un propósito divisivo que nos separe de la iglesia y los servidores del Evangelio, siendo radicales para apartarnos de quienes pretenden desviarnos, y uniéndonos y considerando a quienes permanecen y son portavoces de la verdad. Debemos acompañar esa ardua labor en toda comprensión y apoyo, mirando a Cristo, quien primeramente es el más interesado en nuestro crecimiento, edificación y bendición. Hermanos, escuchemos y atendamos con solicitud hoy su voz.